Buenos días, iglesia, qué gusto nos da poderte saludar esta mañana aquí en Familia en Jesús. ¿Por qué no empezamos este momento de alabanza con una oración para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos esta mañana? Amado Padre, te damos gracias porque tú estás presente, Señor, en cada instante, Señor, de nuestras vidas, Padre. Queremos saber, Señor, que tú estás aquí, Señor, sentirte, Padre, con cada canción, Señor, con cada oración que de nosotros salga, Padre. Que nuestro corazón, Señor, fluya, Señor, junto contigo y que estemos cada día más cerca de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana y por esta alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, una batalla, una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla, una batalla, una batalla. Nunca fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Te alabamos, Señor, y te entregamos hoy nuestro corazón y nuestra alabanza a ti, Dios. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por él, valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades,
Viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa. Habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Así es, Dios. Tú has vencido y hoy te entregamos nuestras batallas, te entregamos nuestro dolor, todo lo que nos aqueja, Dios, lo traemos ante tus pies. Ponemos un altar, Señor, frente a ti. Te lo ofrecemos, Dios. Te ofrecemos nuestro corazón y todo lo que hay dentro de nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. ¿Qué tal, iglesia? Muy buena tarde, día, a la hora que estés viendo esto. Qué gusto es estar contigo una vez más, después de un rato. Y pues para mí siempre es un honor y un placer compartir la palabra de Dios, los mensajes que Dios trae a su iglesia, porque estoy convencido de que Dios está hablando a través de todos los que compartimos este espacio, el púlpito, de manera presencial. Y pues vamos a comenzar este tiempo, si me acompañas a la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 14, del 6 al 14. Y creo fervientemente, por gracia del Espíritu Santo, que esta palabra es de cierto modo profética en cuanto
al mensaje que hay a nuestro alrededor, a todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y dice aquí que Jesús le estaba hablando con sus discípulos. Este es en un discurso grande que Jesús da antes de ser pues el sacrificio perfecto de Dios en la cruz. Y dice aquí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Acompáñame a orar, por favor. Cierra tus ojos. Padre, en este día, en este tiempo y momento, clamamos para que tu Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, por medio de este mensaje, Dios, que no sea sabiduría humana la que hable hoy, sino que sea sabiduría por medio de tu Espíritu Santo. Abre nuestros oídos para este mensaje, Dios, y permítenos dar fruto a través de él. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y te decía que este es un mensaje un tanto profético en cuanto a los tiempos en los que estamos viviendo, porque la petición de Felipe, que le dice a Jesús: muéstranos al Padre, es el reflejo del sentir que hay en la humanidad alrededor de nosotros en este momento, en este tiempo, por las situaciones que hay, la guerra, ¿verdad?, que estamos viendo, las enfermedades, la pobreza que abunda a nuestro alrededor, la violencia que se ha desatado no solo en Latinoamérica, ¿verdad?, sino en muchas partes del mundo. Y esas situaciones llevan a las personas que no conocen a Dios y a las que también lo conocen a mirar hacia el cielo y pedir que Dios se manifieste, ¿verdad? Ruegan por paz, ruegan porque esto se detenga, ¿verdad? La pandemia pareciera que ya está cediendo, pero comienzan situaciones como la guerra en Europa, etc. El problema es que enfrascarnos en las circunstancias que ya mencioné muchas veces nos va a hacer, a los que conocemos de Dios, nos va a hacer perder de vista lo que Cristo le ha encargado a su iglesia. Y ese es un problema grave para la iglesia, no para todos los demás afuera, sino para la iglesia de Cristo. En Mateo 5, versículos 14 al 16, Jesús está diciendo: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y si quieres ponerle un nombre a este tema, antes de que continuemos y de que se te olvide, podrías ponerle como título: muéstranos al Padre. Pero esto no se refiere a Cristo, ¿verdad?, a la pregunta que Felipe le estaba haciendo a Cristo, sino es una pregunta que la humanidad hoy le está haciendo a la iglesia. Muéstranos al Padre. Tú que conoces de Él, tú que has hablado con Él, que oras, que te conectas, que lees su palabra, muéstranos al Padre.
Y como lo acabamos de leer, estamos llamados a ser luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. O como una lámpara que es encendida. Yo sé que no lo puedes ver ahorita, pero aquí donde estoy, en este momento tengo unas lámparas que están iluminando. Si yo las tuviera más abajo, la iluminación sería deficiente. Y es lo mismo con nosotros. Somos llamados a iluminar desde una perspectiva diferente a la de los demás. El problema es que este espíritu de aturdimiento por las circunstancias se ha metido a cada miembro del cuerpo de Cristo, haciendo que andemos desenfocados de nuestro objetivo, el cual, como ya lo mencionamos, es manifestar lo que fuimos llamados a hacer, luz. Ahora, esto no significa que no debamos tomarnos tiempos para los duelos y las consecuencias de vivir en un mundo caído. Las dolencias por la violencia, por alguna situación, por la muerte de un familiar. No quiere decir que no tomamos tiempos para que nos duela, ¿verdad? Para que tengamos esos procesos. Eso es válido. Y Jesús nos enseña que es necesario. Jesús mismo se apartó, no el tiempo que tal vez uno necesita, pero se apartó después de que Juan el Bautista fue asesinado por Herodes. Pero hoy, ya después de 2 años de pandemia, ya en este mes cumplimos 2 años de que se inició la pandemia aquí en nuestro país. La iglesia, los hijos de Dios, no se han podido manifestar y se han mantenido estancados. Me incluyo. No estoy hablándote desde una posición moral de autoridad en la que yo no me pasó nada y yo ya estoy 100% funcionando como iglesia, predicando, hablando a las personas. No. Este mensaje también me impactó fuertemente en mi vida porque también pasamos circunstancias como familia, como en lo personal, cada uno de nosotros con el contagio, con situaciones a nuestro alrededor que nos han impactado. También te lo digo desde una posición de vergüenza, aceptando mi responsabilidad por no avanzar. No le estoy echando la culpa ni siquiera a la pandemia, a la economía, al presidente, a la guerra. No. Estoy tomando la responsabilidad de que yo no he estado avanzando y de que me he quedado estancado, porque a veces ha sido más cómodo quedarme estancado. Y justamente hace un par de semanas Dios, en mis tiempos de lectura de la palabra, de repente vino como esa voz suave que Él tiene, diciéndome, ya sal de esa zona de confort en la que te estancaste. Necesito que funciones. Y eso es lo mismo que Dios está diciéndole a la iglesia hoy. Que quiere que tú y yo podamos volver a encendernos e iluminar a otros y manifestarnos como esos hijos de Dios que somos. Que nos cansamos a veces de proclamar y decir yo soy hijo de Dios y lo cantamos, pero no lo estamos manifestando, no estamos manifestando al Padre. Y necesitamos vencer este estancamiento. Porque el mundo necesita a la iglesia. Ucrania necesita a la iglesia. México necesita a la iglesia. La manifestación de la iglesia. En su forma individual, con cada miembro del cuerpo, como en una unidad. Que nos activemos para avanzar en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. No solamente en nuestro círculo interno de cristianos, ¿verdad? En nuestra burbuja, porque parece que eso pasó, nos enfrascamos en la burbuja cristiana de hermanos y dejamos afuera a todos los demás. Jesús dice, hey, yo no mandé a hacer eso. Yo no mandé que se enfrascaran. Yo sé que hubo un tiempo en que fue necesario, pero ahora ya es momento de que salgamos al mundo. Y eso lo vamos a lograr cuando comencemos a creer en la esperanza a la cual hemos sido llamados. Necesitamos vencer todas esas emociones que nos han tenido sumidos
en el aturdimiento espiritual y físico con la convicción de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Si no tenemos la convicción de esas promesas, muy difícilmente vamos a salir de ese aturdimiento. Por más coaching emocional que tengamos, por más buena vibra que nos lancen, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos la convicción de cada promesa dicha aquí en su palabra, nos va a costar mucho trabajo salir de ese aturdimiento, de ese estancamiento emocional y físico y espiritual. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no sintamos dolor, que no nos duelan las situaciones, que no nos entristezcamos. Pero nosotros somos llamados a darle un enfoque al dolor de manera diferente. Y para eso tenemos varias promesas de Dios, pero voy a hablar no de todas, porque no terminaríamos, creo que no alcanzaría el tiempo. Pero en Romanos 8, versículos 18 al 21, el apóstol Pablo habla de una gran verdad. Él hablaba desde una posición en la que él ya había experimentado muchas cosas en su caminar en Cristo. Desde su proceso como un perseguidor de la iglesia hasta un plantador de iglesias. Y él nos dice: de hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por el del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que hay algo más allá de nuestro sufrimiento. Hay algo que va por encima, que debe pasar, que cuando nosotros lo creemos pasa por encima de nuestro sufrimiento. Y entonces no quiere decir que no suframos, sino que pasamos rápido ese sufrimiento y entendemos que tenemos una esperanza más grande en Cristo. Y que debemos salir de ese estado de aturdimiento, porque la creación, el mundo, las personas allá afuera que no conocen a Dios están clamando, están aguardando con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, aquellos que muestran y manifiestan al Padre. Y algo que se ha hecho evidente a lo largo de este tiempo de pandemia es que lo que nos inhabilita a salir de ese estado del que estamos hablando, de aturdimiento espiritual, emocional y físico, es la falta de relación con Dios. Porque mucha gente que estaba solamente acostumbrada a vivir como creyentes de cada 8 días, como asistentes, porque ni siquiera puedo decir que sean creyentes muchos, y no estoy condenando, solamente es lo que se vio, lo que ha sido evidente. Asistentes de cada 8 días, cuando se cerró todo, muchos se quedaron como, ¿y ahora qué hago? Porque no solo se trata de ir a la iglesia. La iglesia, las reuniones de cada 8 días, la congregación, es un complemento de nuestra vida espiritual, de nuestra devoción al Señor. Pero eso es solo una parte de todo lo que nosotros hacemos en la semana o buscamos hacer para estar cerca de la presencia de Dios, que incluyen lectura y meditación de su palabra, alabanza y adoración, tiempos de intimidad con Él, etc. Cuando muchas personas no tenían esto en su rutina espiritual, se enfriaron y se fueron. Y buscaron lugares donde sí hubiera, porque necesitaban estar en comunión con los hermanos. Entonces muchas personas dependían espiritualmente hablando de la iglesia de manera total. Es decir, su relación con Dios
Era responsabilidad de la iglesia y no de ellos. Y al quitar las reuniones presenciales de la ecuación, hubo ahí un descontrol en su vida espiritual y simplemente pues tuvieron que meter otro factor ahí, irse a otros lugares o incluso pues dejar de creer en Dios por no estar firmes en ese conocimiento. Esto provocó desde un enfriamiento en la relación con Dios hasta apagar ese fuego o esas brasas que habían sido encendidas. Oseas 4, versículos del 5 al 6, precisamente habla de esta falta de conocimiento que el pueblo de Dios, Israel, tuvo en un tiempo. Dice aquí, tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Muchos les faltó tanto el conocimiento de Dios que empezaron a ver su vida tropezar con las circunstancias, las situaciones. Y no estoy diciendo que aquellos que conocemos o que buscamos tener esa relación con Dios no hayamos tropezado, pero tuvimos esa esperanza, esa visión puesta en Cristo. Aun cuando venían de situaciones difíciles, pérdidas, enfermedad, había algo ahí que nos sostuvo. Y yo te lo hablo desde mi experiencia personal. Hay algo ahí que me sigue sosteniendo en medio de muchas situaciones. Y es la perseverancia en el conocimiento. Y no te voy a decir que yo conozco todas las verdades, pero he tratado de mantenerme firme en esta palabra. Aun cuando a veces no la entienda. Aun cuando a veces me cueste trabajo asimilarla. O simplemente me confronte y me moleste. Pero es aferrarse. Entonces, obviamente si no hay un conocimiento correcto de Dios, lo vamos a manifestar de manera incorrecta, como mucha gente lo hace por la emoción, por lo que creen, por las ideas erróneas que hay en su mente. ¿A quién estamos manifestando entonces si decimos conocer a Dios? En Juan 5, versículos 19 al 20, dice aquí, entonces Jesús afirmó, ciertamente le aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Entonces, como leíamos al inicio, Jesús manifestó al Padre al hacer su voluntad, a pesar de lo difícil, doloroso y cruel que fue el pagar el precio por nuestros pecados. Jesús ya sabía el desenlace y aún así no le importó. Él vino a hacer la voluntad y lo que veía hacer al Padre, Él lo hacía. Entonces, ¿cómo lo estamos manifestando? Deberíamos manifestarlo si decimos conocer a Dios de una manera correcta, porque dice Mateo 12, versículo 33, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Y yo sé que hay muchas situaciones que nos pueden hacer reaccionar de manera incorrecta. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, manifestamos lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces no vamos a poder manifestar al Padre de manera correcta desconectados de Él.
Pero si estamos conectados con el miedo, la ansiedad, la urgencia, el pecado, eso será lo que vamos a manifestar. En cambio, si estamos conectados con la confianza en Dios, con la paz que viene de Dios, con lo que es importante, que es nuestra relación con Dios y hacer su voluntad, eso va a ser lo que manifestemos. Jesús en Juan 15, versículo 5, bueno, en todo Juan 15, habla de esa relación de permanencia con Él. Y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si nosotros no estamos conectados con Jesús, no vamos a poder manifestar a Jesús correctamente. Y vamos a estar hablando de todo lo que el mundo dice que es Dios, pero no vamos a estar manifestando al Dios de la Biblia. Y eso ha surgido mucho y se ha dado muchas situaciones de falsos maestros en las redes sociales con este boom de la enseñanza vía remota. Se han levantado muchos maestros falsos que hablan cosas que vienen de la emoción, pero no están, se contraponen en lo que la Biblia dice. Por eso es necesario que tú y yo vayamos continuamente a la palabra de Dios para no creer mentiras y para no estar hablando mentiras. Por eso tu vida espiritual es tu responsabilidad. Mi vida espiritual es mi responsabilidad. Sí, los que predicamos, los que enseñamos, somos responsables de lo que enseñamos. Pero lo que la gente cultiva en su mente y en su corazón es responsabilidad de cada uno. Porque está bien, a lo mejor hay lugares donde enseñan mentiras y todo eso, pero es nuestra responsabilidad escudriñar lo que la gente dice y enseña a través del filtro de las Escrituras. Entonces no podremos tener una relación correcta con Dios y no lo podremos manifestar correctamente si no nos hacemos cargo de nuestra relación con Dios. Porque una relación es de dos. Y no voy a meterme mucho en esto de una relación y lo otro, pero todos entendemos lo que significa, lo que conlleva una relación. Entonces primero tiene que haber un conocimiento correcto a través de su palabra, no de páginas de internet, no de youtubers, no de tiktokers, de influencers, nada de eso, a través de su palabra, donde encontramos su identidad, su plan, sus promesas y su amor. También implica oración, que es la manera en la que tú y yo conectamos con Él. Ejercemos el conocimiento que tenemos del Señor cuando hablamos con Él. No podemos hablar con alguien que no conocemos correctamente. Y esto nos lleva a la adoración. Porque es un reconocimiento de su divinidad plasmada en su palabra, afirmada en la oración y manifestada en la intimidad que tenemos con Él. Y después, esto como un río desemboca en el mar. Todo esto que hacemos, el conocimiento correcto de Dios, la oración, la adoración, nos lleva hacia la congregación. La manera en la que nos sometemos, alentamos y edificamos los unos a los otros, dando de aquello de lo que nos hemos llenado en nuestro tiempo con Dios. No podemos dar aquello que no hemos cultivado. Si no hemos cultivado una buena relación con Dios, no podemos congregarnos de manera correcta. Y solamente vamos a estar como oyentes, como participantes, como espectadores, pero no como protagonistas dentro de el plan de Dios. Y eso nos lleva a cómo debemos manifestarnos. Porque la manifestación de los hijos de Dios se ve reflejada en su manera de resistir a este mundo. Tú y yo estamos llamados a resistir. Entonces, para poder manifestarlo correctamente a Él, si no lo estamos haciendo bien, necesitamos corregirlo.
recordando que cuando damos pasos de obediencia, Él da su espíritu para poder completar la buena obra en nosotros. Porque esto fue lo que le dio fortaleza a todos aquellos que fueron perseguidos, torturados y asesinados por el Evangelio. A todos los mártires de la primera iglesia y de todos los demás tiempos en los que los cristianos han sido perseguidos. Y entonces así podemos resistir, manifestar al Padre con nuestra resistencia ante las circunstancias. Manifestar al Padre nuestra resistencia a las ideologías, a las corrientes filosóficas que hay, al humanismo que está por todos lados. Y no se trata de no caer, porque claro que como seres humanos, con toda esa naturaleza que hay en nosotros que está luchando con la voluntad del Espíritu, vamos a caer, nos vamos a tropezar, porque somos humanos. Pero no se trata de no caer, sino de levantarse una vez más. De entender que sí, somos vulnerables, pero aún así, con toda nuestra vulnerabilidad y nuestros defectos, Él, Jesús, está en nosotros usando incluso nuestras debilidades. No se trata de que seamos fuertes, sino de permitir que en la debilidad Dios se manifieste. Entonces somos llamados a manifestar a Dios resistiendo en las debilidades. Recordemos ese pasaje en el que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10, en el que le está rogando al Señor. Dice que le rogó 3 veces para que le quitara el aguijón, esa situación que estaba atormentándolo. Y el Señor le respondió: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Resistir en las debilidades. Y no sabemos qué es lo que atormentaba al apóstol. Muchos sostienen que era una enfermedad, algunos que una tentación, una situación ahí en la carne. Pero sea cual sea el caso, Él nos enseñó la manera de resistir la debilidad. Y esto era siendo vulnerables delante de Dios. Y entendiendo que no es a través de nuestras capacidades y de nuestra fuerza. No es por nuestra propia capacidad. Resistimos cuando dependemos totalmente de Dios. Manifestamos a Dios en nuestras debilidades cuando dependemos completamente de Dios. No de lo que yo puedo hacer para resolver este problema, sino de lo que permito que Dios haga a través de mí para poder solucionar situaciones, para poder afrontar mis debilidades, para poder vencer mis tentaciones. También manifestamos a Dios cuando resistimos en las tribulaciones, en los problemas. Hay mucha gente que usa este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece como un mantra, pero pierden de vista todo lo que hay arriba de ese versículo, que empieza desde el capítulo 4, desde el versículo 4, que el apóstol Pablo está diciendo: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y el apóstol Pablo nos da una lista de todo lo que ha tenido que pasar y aún ha aprendido a estar bien. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no se trata para poder pasar un examen, no se usa para poder levantar pesas en el gimnasio, no, para poder enfrentar los problemas de la vida. Porque estamos en un mundo caído y porque va a haber problemas de aquí hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero resistimos, manifestamos a Dios resistiendo en las tribulaciones cuando confiamos plenamente en Dios, en su provisión, en su cuidado y su misericordia. Si el apóstol Pablo no hubiera tenido eso en mente, cuando pasó por todas esas circunstancias, él no podría escribirnos esto. Pero él había pasado por todo eso y había visto la mano de Dios obrando en su vida. Teniéndolo todavía hasta ese momento en el que estaba escribiendo esa carta, con vida. Pero tú y yo vamos a aprender a resistir las tribulaciones confiando completamente en Dios. Y también no te lo estoy diciendo desde un punto de vista en el que yo ya haya avanzado en mi confianza con Dios y que pues haya podido resolver todos mis problemas. Pero estoy aprendiendo. Hemos pasado situaciones de enfermedad y aun cuando vienen dudas veo la mano de Dios y entonces eso alimenta mi confianza. Y precisamente el ver las promesas de Dios, su palabra, me animan a seguir esforzándome, creyendo. Vivimos por fe, no por vista. También manifestamos al Padre Celestial cuando resistimos en medio de las injusticias. Y yo sé que es un tema complicado y que hay muchas situaciones y muchas que a lo mejor no sé en las que tú estés pasando u otras personas. Pero hay algo que sí sé. Y es que Dios es nuestro mejor defensor y abogado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada en ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces, vamos a sufrir injusticias, situaciones que no vamos a entender por qué nos pasan. Pero eso es la consecuencia de vivir en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, de maldad. Y nos va a tocar a todos, y nos ha tocado. Pero no se trata de buscar respuestas a esa pregunta de ¿por qué a mí?, sino de confiar plenamente en que Él, dice aquí, Él se va a agradar de nosotros cuando soportamos con paciencia las injusticias, cuando sufrimos por hacer el bien. Y resistimos porque sabemos que es el Señor nuestro abogado y Él nos hará justicia. No sé si en este mundo, pero nos va a dar justicia en la vida eterna. Y por último, vamos a resistir. Vamos a manifestar a Dios resistiendo por la fe.
no por lo que vemos, no por lo que hay a nuestro alcance, sino por lo que creemos que va a ser. Y en Hebreos 11, que es uno de los capítulos también más famosos en cuanto a fe se refiere, pero se nos olvidan a veces los detalles de esta situación, de este capítulo, todo el contexto del que está hablando el escritor de Hebreos. Y dice en el versículo 33, por la fe, esas personas, el listado de todos los héroes de la fe que él menciona antes, esas personas conquistaron reinos por la fe, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Escucha esto, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor, no aquí, no en la tierra, no en ese tiempo. Dice que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Escucha bien. Toda esta gente, todos estos héroes de la fe resistieron por la fe. Resistieron todo lo que nos dice aquí. Maltratos, torturas, muerte. Pero tuvieron una buena reputación delante de la gente por la fe. Porque esperaban algo mejor. Y eso les ayudó a resistir. Entonces tú y yo vamos a poder resistir y así manifestar al Padre, porque sabemos que tenemos promesas hechas por el Rey de Reyes y que a su tiempo van a ser cumplidas. Quisiera yo poder decirte cuándo. Me daría mucho gusto saber cuándo van a ser esas promesas cumplidas en mi vida, en la vida de mis hijos. Pero lo cierto es que no sé. No sé si las voy a ver. Pero confío en aquel que hizo la promesa. Y sé que Él no va a fallar. Sé que esas promesas no van a fallar. Porque sabemos que tenemos una esperanza mejor. Estamos llamados a algo más de lo que hay aquí en esta vida, de lo que podríamos recibir en esta vida. Y cuando entendemos y confiamos en cada promesa que Él nos ha hecho, a través de su palabra, a través de su espíritu, será más sencillo manifestar su imagen en nosotros. Y los demás podrán ver al Padre a través de nuestra vida. No se trata de que nosotros nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo y que digamos lo mismo que la gente dice. Pidamos justicia como la gente lo hace.
Afrontemos nuestros problemas como los demás lo hacen. Ya en estos últimos días han pasado muchas cosas que, claro que duelen, claro que uno quisiera reaccionar con la emoción y decir tantas cosas. De verdad que yo estoy a veces tomando mi celular, viendo noticias y queriendo escribir cosas que vienen de la emoción y me detengo, porque sé que esa no es la manera en la que yo voy a manifestar al Padre. Y a veces es mejor callar y pedir discernimiento para saber entonces cómo voy a manifestarte a través de estas situaciones, a través de la injusticia, a través de la guerra que se está dando, a través de las ideologías que están creciendo hoy, que se están queriendo apoderar de nuestras mentes, de nuestras agendas. Pero eso lo voy a poder entender cuando tenga un conocimiento real de su palabra y cuando empiece a vivir por medio de la fe, sabiendo que tengo algo mejor. Porque sabes, cuando entendemos que tenemos algo mejor, sabemos que nada de lo que hay aquí, nada de lo terrenal nos va a saciar. Y entonces vamos a dejar de esforzarnos por buscar el confort aquí, la justicia aquí, la paz aquí. Y vamos a empezar a pensar, a visualizar, a creer en la justicia, en la sanidad y en la paz que va a venir en el reino de Dios. Entonces te invito a que cierres tus ojos, por favor, y que empecemos a vivir creyendo en cada promesa, haciendo nuestras cada palabra que salió de la boca de Jesús, que salió de los profetas, que hay en este libro, y manteniéndonos firmes en cada enseñanza que Jesús nos dio a cada uno de nosotros a través de su palabra. Padre, hoy clamamos en el nombre de Jesús para que venga un avivamiento de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Dios. Perdónanos si nos hemos dejado o si hemos abrazado el estancamiento, la parálisis espiritual que nos ha generado estas circunstancias a nuestro alrededor, la pandemia, el miedo, la enfermedad, las guerras. Hoy clamamos para que nos ayudes a vencer esas ataduras, ese estancamiento, Dios. Clamamos por libertad por aquellos que están encadenados, Dios. Si tú estás ahí en donde estés viendo este mensaje y sientes ese estancamiento que se está queriendo apoderar de ti, levanta tus manos al cielo y permite que venga la libertad del Espíritu Santo a tu vida. Clamamos libertad hoy, en este tiempo, en ese instante. Que se desaten todas esas cadenas en el nombre de Jesús. Clamamos porque pongas en nosotros también convicción de responsabilidad por nuestra vida espiritual, Dios. Que dejemos de responsabilizar a los pastores, a la iglesia de nuestra vida espiritual y que empecemos nosotros a tomar las riendas de nuestra vida espiritual, en nuestra relación contigo, Dios, para poder empezar a vivir en plenitud contigo. No escapando de la realidad del mundo, sino afrontando la realidad con un conocimiento real de tu palabra, aferrados a la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene por conocerte a ti, por estar en tiempos de oración contigo, Dios. Luchar por nuestra relación contigo, con esas distracciones que hay a nuestro alrededor. Ser radicales en nuestra relación contigo, Dios. Ir más allá de lo que el mundo nos dicta. Y poder resistir, Padre, a través de todo eso que estamos haciendo y todo eso que vamos a cambiar a partir de hoy. Poder resistir a las circunstancias por medio de la fe en cada promesa que tú has hecho. Y que entendamos que tú estás con nosotros. Porque tú lo prometiste, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
que esa promesa que le hiciste a Josué es también para nosotros. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo iré contigo. Aférrate a mi palabra, le dijiste a Josué y nos dices a nosotros. Y serás exitoso. No con el éxito del mundo o la definición de éxito que tiene el mundo, sino un éxito en lo espiritual, en esa relación conmigo. Clamamos hoy, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, porque sabemos que en Jesús tenemos el sí y el amén. Y porque hoy lo único que queremos es hacer tu voluntad y así manifestarte. Y así llevar ese conocimiento de ti a otras personas. Te damos todo honor y toda gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Que Dios te bendiga.